Buenos días, mi nombre es Ángel Sierra y junto a mis compañeros Diego Rangel y Angie Rojas les vengo a presentar la energía a partir del agua. El hidrógeno es la molécula más pequeña del universo y sin embargo tiene un potencial inmenso como combustible limpio para la transición energética mundial. Se trata de un gas que puede quemarse en un motor o utilizarse en una pila de combustible para alimentar vehículos, producir electricidad o generar calor. Puede servir como materia prima o como elemento básico de otros productos químicos, como el amoníaco. El hidrógeno y sus derivados pueden almacenarse de forma indefinida en tanques o en cavernas de sal, lo que significa que estas podrían ser una de las principales soluciones para el almacenamiento de la energía a largo plazo. Lo más importante es que el hidrógeno puede reemplazar a los combustibles fósiles para todos esos fines sin emitir dióxido de carbono. Es un vector energético neutro en carbono, al igual que la electricidad, pero tiene una ventaja cuando se trata de descarbonizar sectores cuya electrificación es difícil. Pensemos en la industria pesada, el transporte de larga distancia o almacenamiento estacional. La mayor parte de los escenarios de descarbonización anticipan un papel fundamental de hidrógeno en el logro de cero emisiones netas de aquí a mediados del siglo. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables prevén que el hidrógeno satisfaga el 12 al 13% de la demanda final de energía para el 2050, con un aumento desde prácticamente cero en la actualidad. El sector del hidrógeno es ya importante, pero el actual mercado del hidrógeno tiene tres características que están a punto de transformarse de forma radical. En la actualidad, el hidrógeno todavía se obtiene en gran medida del reformado de combustibles fósiles. Se utiliza casi exclusivamente como materia prima. Cada una de estas etapas de cadena de valor debe someterse a una gran transformación para que el hidrógeno satisfaga su potencial como la pieza que falta en el rompecabezas de energía limpia. Su producción debe trasladarse a fuentes más limpias y su consumo ampliarse a nuevos sectores. Además, el hidrógeno y sus derivados podrían pasar a ser materias primas energéticas que se negocien a escala internacional. Aunque el hidrógeno es abundante en el universo, el hidrógeno libre no se encuentra fácilmente en la Tierra. Aquí se encuentran unidas moléculas. Las más abundantes son el agua y los hidrocarburos, especialmente el metano. ¿Cómo se puede producir el hidrógeno? Hay muchas rutas que implican diferentes fuentes de energía primaria que pueden ser en forma de luz, calor, energía eléctrica o combinaciones de estas fuentes. El primer método, y con mucho el más universal, es el reformado con vapor del gas natural, a menudo conocido como reformado de metano con vapor. En este caso, el vapor y el gas natural, tratados para eliminar los contaminantes, se calientan juntos a alta presión a 900 grados Celsius sobre un catalizador a base de níquel. El resultado es una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno conocida como syngas. El syngas se trata posteriormente en una reacción de cambio de gas a agua para producir más cantidad de hidrógeno y dióxido de carbono. Otra vía para suministrar calor a la reacción de reformado con vapor es un proceso conocido como oxidación parcial del metano, que genera calor a medida que se produce la reacción. La reacción de oxidación parcial puede acoplarse a la reacción de reformado con vapor para crear lo que se conoce como reformado autotérmico. Al no necesitar calor externo, se trata de un reformado más eficiente y compacto, lo que significa un menor costo y menos emisiones de carbono. Una ruta alternativa que se está promoviendo con fuerza es la producción de hidrógeno mediante la electrólisis del agua. Puede ser de agua a baja temperatura mediante electrolizadores alcalinos o de vapor a alta temperatura mediante electrolizadores de óxido sólido. La electrólisis a alta temperatura es más fácil de integrar en los procesos industriales, especialmente cuando se dispone de calor residual y y se pueden obtener eficiencias de procesos muy altas. En la actualidad, solo el 2% del hidrógeno que se produce en el mundo lo hace por la vía de la electrólisis debido a las limitaciones de los costos. Pero esta situación cambiará drásticamente ya que la tecnología de la electrólisis está siendo objetivo de un intenso desarrollo para cumplir los objetivos de emisiones. Todos los procesos de producción de hidrógeno pueden caracterizarse asignando al hidrógeno una etiqueta de color.
Aunque el hidrógeno es un gas incoloro, estas etiquetas son de uso común como notación y abreviada. El hidrógeno gris se obtiene mediante el reformado de metano con vapor y el dióxido de carbono producido se libera a la atmósfera. El hidrógeno azul se obtiene mediante el reformado de metano con vapor, pero el dióxido de carbono se captura y se almacena en un sistema. El hidrógeno verde se obtiene mediante la electrólisis del agua o del vapor utilizando la electricidad obtenida de una fuente renovable como la eólica o la solar. El hidrógeno rosa se obtiene mediante la electrólisis del agua cuando la electricidad procede de la energía nuclear. El hidrógeno negro o marrón se obtiene a partir del carbón mediante la gasificación, pero es un proceso muy contaminante ya que se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, esto es como una pequeña línea del tiempo que nosotros escogimos sobre la evolución de los métodos de almacenamiento de hidrógeno a lo largo del tiempo. Empezamos con el siglo XIX, en donde los almacenamientos en tanques de acero o comienzos de la era del hidrógeno eran comenzando con experimentos sobre hidrógeno y almacenándose en tanques de acero de alta presión. Uno de los desafíos y de los primeros desafíos fueron los métodos que enfrentaban problemas relacionados con el grosor del acero, necesario para soportar pues presiones elevadas y el riesgo de fugas, debido a que el hidrógeno puede difundirse lentamente a través de ciertos metales. Luego pasamos de los años 40 a los 50, en donde el almacenamiento de hidrógeno era líquido. El método pues que se utilizaba en los 40 eran los avances de tecnología que permitieron almacenar hidrógeno de forma líquida a temperaturas extremadamente bajas. Estamos hablando de temperaturas menores a menos 252 centígrados. Este método se usó principalmente para programas espaciales y aplicaciones militares. Luego pasamos a la década de los 60 y los 80, donde ya tocamos el tema de los hidruros metálicos. El método que se utilizaba eran como las investigaciones que se tenían sobre los hidruros metálicos como una solución para almacenar hidrógeno de manera segura a bajas presiones. Estos compuestos químicos pueden ser para absorber y liberar hidrógeno de manera reversible. Las ventajas que traía esto es que era un almacenamiento seguro a bajas presiones y moderadas temperaturas, pero traía consigo desafíos como los materiales eran muy densos y su capacidad de almacenamiento por peso era limitada. La pasamos a los años 90, en donde los avances en tanques compuestos de altas presiones era el método que se utilizaba. Los tanques comenzaron a reemplazarse por tanques de acero. Se construyeron con materiales pues un poco más ligeros y resistentes como fibras de carbono y polímeros reforzados. Luego pasamos a los años 2000, donde el almacenamiento en nanotubos de carbono y materiales de nanoporosos, pues estructuras metalorgánicas, abrieron una nueva vía para almacenar hidrógenos a bajas presiones, utilizando la superficie de los materiales para absorber el hidrógeno. Esto traía consigo ventajas, ya que era una alta capacidad de almacenamiento en un espacio compacto sin necesidad de presiones extremas. Pasamos luego al 2010 en adelante, que eran materiales híbridos y tanques más ligeros. El método que se utilizaba era centrado en el desarrollo de tanques híbridos que combinan materiales avanzados como compuestos de polímeros con fibras de carbono y la mejora de los materiales de nanoporosos. Por penúltimo llegamos al 2000, apenas por último llegamos al 2020 en adelante, en donde el almacenamiento en hidrógeno ya es de forma sólida y pues con nuevas tecnologías emergentes, ya que existen investigaciones recientes que han explorado nuevas formas de almacenar hidrógeno en estado sólido mediante hidruros ligeros, como el borohidruros y amoníaco, así como en materiales orgánicos que capturan hidrógenos de manera más eficiente. Por último, tenemos que la conclusión es que el hidrógeno es una de las soluciones más prometedoras para la transición hacia energías limpias, con el potencial de transformar sectores clave como el transporte y la industria. Aunque su producción sostenible, como el hidrógeno verde, es un objetivo ideal, todavía enfrenta desafíos en costos e infraestructura. Del mismo modo, los avances en el